¿Pero vos pensás que la democracia está en riesgo? Sin duda, todos los días. Hoy ya las democracias no corren riesgo por un golpe de Estado. Ante la decisión del Senado Federal, quiero nuevamente aclarar los hechos y denunciar los riesgos para el país de un juicio político fraudulento, un verdadero golpe de Estado. Las dictaduras anulan las elecciones. Igualito ahora plantean anular las elecciones. Hoy la democracia corre riesgo porque un dirigente que entra en el sistema democrático empieza sistemáticamente a minar el sistema, ¿no? Hoy es un juez, hoy es un periodista intimidado. Eso vamos a explicar porque si no parece que nada tuviera sentido común y la Constitución es un texto con muchísimo sentido común. Esto se usaba cuando en 1862 el Congreso no se reunía todo el tiempo. No era fácil llegar de La Rioja a Buenos Aires, no tomabas un avión. Entonces al presidente de la Nación se le facultaba para nombrar, hasta que el Congreso se reuniera, una serie de funcionarios, entre los cuales no están los jueces de la Corte Suprema, razón por la cual desde 1862 ningún presidente jamás nombró a nadie de la Corte Suprema por este mecanismo. ¿Por qué dijiste lo de familia y libertad? ¿Del presidente? Lo mandó al ministro Aguad a meterme una denuncia penal. Cuando le devolví el espectro, me mandó un WhatsApp diciéndome que ya le había dado instrucciones al procurador para que dejara sin efecto la denuncia penal. Leía también, no sé si vos lo leíste, unos científicos del CONICET que dicen que si nos hubiésemos vacunado al ritmo que se vacunó Chile, tendríamos 30.000 muertos menos. Chile, tercer país en el mundo con más vacunados. Sin embargo, la situación no ha mejorado para este país andino. Y eso que Chile protagoniza una de las campañas de vacunación más exitosas de todo el planeta. Más del 50% de su población ya ha recibido la primera dosis. Ante el continuo aumento de los casos, el gobierno llevó a cabo un estudio sobre la efectividad de la vacuna Coronavac del Instituto Chino Sinovac, con la que se ha realizado más del 90% de las inoculaciones. El resultado: la vacuna tiene una efectividad del 67% para evitar casos sintomáticos de COVID. ¿Por qué no hay vacunas? Vos, Por como haber ineptitud. estado en ese lugar, ¿por qué? Ineptitud, absolutamente ineptitud. El populismo, acá se ha criticado muchísimo en el pasado, en el presente, los niveles de corrupción que puede haber tenido el kirchnerismo. Pero yo siempre dije que lo peor era la ineptitud, el populismo gobernando. Realmente es una permanente improvisación. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. El presidente argentino Mauricio Macri se ha visto obligado a ceder ante la presión de los mercados, aplicando finalmente las medidas de control bancario por las que tanto criticó al kirchnerismo y que él mismo anuló a su llegada al poder en 2015. No, la verdad siempre le he dicho. 20 días después de producirse la implosión y hundimiento final del ARA San Juan, la Armada Argentina ya sabía exactamente dónde estaban los restos del submarino. Es decir, solamente 3 semanas después ya se conocía el lugar donde habían caído, donde se habían depositado los restos del submarino, pero la confirmación oficial se produjo un año después. Según la interpretación de familiares de las víctimas, un año tardó el gobierno nacional en admitir que ese dato era cierto y en confirmarles a ellos la peor de las hipótesis. Teníamos la suerte en ese momento de que el mundo se había entusiasmado muchísimo con este nuevo líder antichavismo que salía en Argentina, a favor de la democracia, a favor de las libertades, que era el que habla. Entonces nos prestaban plata. Hace poco conocimos que el FMI propuso un plan para terminar con la pandemia o para vacunar, para avanzar, de 50.000 millones de dólares, que es una cifra que a los argentinos nos suena mucho, porque cuando escuchamos Fondo Monetario, 50.000 millones de dólares, es la misma que le dieron a Macri, ¿no? Es menos. Es menos que lo que le dieron a Macri. O sea, el Fondo Monetario, para terminar con una pandemia mundial, dispuso menos plata que la que le dio a Macri. Y también, buscando estos eslóganes para los cuales ellos son tan buenos, se fugaron una pandemia. Sí, claro. Se fugaron una pandemia. Bueno, nosotros necesitamos construir un edificio sobre bases sólidas. Nosotros como ¿Tenemos las bases?
Juntos por el Cambio construimos un edificio, el 17 terminamos con la pobreza más baja en 20 y pico de años. Un nuevo informe del Barómetro de la Deuda Social, realizado por la Universidad Católica Argentina, alertó sobre el crecimiento de la pobreza en nuestro país. En el periodo comprendido entre diciembre de 2015 y abril de 2016, hay 1.400.000 nuevos pobres y otros 400.000 ingresaron en la indigencia. El presidente prometió pobreza cero. La realidad al día de hoy es que los pobres son más. Hoy modernizarse es incluirse. Si Techint es nacional es algo que podríamos discutir probablemente por sus números y por lo que hizo esta semana, que es inaugurar una fábrica en Texas para proveer tubos sin costura a la industria petrolera de Texas, que es la más pujante del mundo, en vez de hacerlo desde Campana, Argentina. Trump recibió en la Casa Blanca al presidente argentino. Uno de los temas de la reunión con Mauricio Macri fue la prohibición estadounidense a la entrada de limones de Argentina, cosa que el republicano ya dio por terminada, pero vea cómo Trump minimizó el asunto. One of the reasons he's here is about lemons, and I'll tell him about North Korea and he'll tell me about lemons. Hoy ser parte del mundo es tener la oportunidad de salir de la pobreza.